¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga. Hoy van a escuchar ustedes al periodista conocido por su programa Las Mañanas de 4, Jesús Cintora, un hombre que fue despedido, por cierto, de ese canal de televisión y que ahora se dedica fundamentalmente a escribir sobre lo que más sabe, la política de nuestro país. Jesús Cintora, que presentaba en Pamplona su libro Conspiraciones. Además, hoy hablaremos de cine. Como es habitual, los jueves recibimos a Fermín Martínez, crítico de cine, que nos va a hablar, entre otras películas, de La Promesa, una película que hace referencia al genocidio armenio de principios del siglo XX, con Christian Bale, Oscar Isaac y Charlotte Le Bon, entre otros protagonistas. Además, estrena Entre los dos y Norman, una película protagonizada por Richard Gere. Una película en la que Gere encarna a un hombre sin grandes conocimientos que se hace amigo de un político. Además, hoy en La Muga nos vamos a disfrutar de un lugar excelente, con sabores de ultramar, como es el restaurante Mixtura, mezcla de comida japonesa y peruana, el primer restaurante de cocina Nikkei en el entorno de la capital navarra. Nos adentramos en sus fogones y comenzamos. El periodista Jesús Cintora nos acompaña hoy en La Muga con Conspiraciones. Presenta en Pamplona su último libro sobre el panorama político de nuestro país. Y qué panorama tenemos, ¿no?, a día de hoy. Jesús Cintora, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿Cómo encantado. estás, Jesús? Muy bien, cuando vengo a Pamplona es como venir a mi tierra, Navarra, porque los de Ágreda, que soy de allí, somos medio de aquí, ¿sabes? Entonces tenemos nada, la frontera Navarra al lado. Y aquí también viví cuando estudié la carrera, con lo cual cuando vengo me encuentro como en casa. Incluso trabajaste también aquí, Jesús, ¿no? Seguiste sí. La actualidad política, supongo, en nuestra comunidad. Bueno, digamos ¿no? que enredé un poco, ¿no? Porque cuando estaba estudiando aquí hice algunos pinitos en Radio Pamplona de la cadena SER y también en Canal 4 Navarra, que era la televisión que había entonces, una de las televisiones, sí. Y hice también algunas cosas a la vez que estudiaba, sí. Lo que me dejaron o lo que yo podía. Sí, bueno, pero eso sí, es lo que... Hice algunas fechorías por ahí. Ajá, sí. Pero eso de que te dejaron o lo que te dejaron. Bueno, Jesús, nosotros tenemos que preguntarte también, ¿no? Por tus proyectos televisivos fuiste la cara de Las Mañanas de 4. Gran parte de la audiencia sabe que tuviste que salir de ese programa, y no precisamente por tu gusto, y que sigues apostando por el periodismo libre. ¿En qué proyectos te encuentras ahora? Bueno, por el periodismo libre debería pensar que apuesta todo el mundo, que no soy yo el único, aunque a veces eso se puede poner en tela de juicio. Vengo con un libro a Navarra en el cual hablo lógicamente de lo que ocurre. Yo creo que el periodismo debe estar en contar lo que pasa, no todo el mundo lo hace, pero lo veo así de sencillo, contar lo que pasa, para bien y para mal. Y estoy en el proyecto del libro, va muy bien, es el libro de no ficción más vendido en varias listas de ventas, va por la 6ª edición, la gente le gusta porque es una especie de Juego de Tronos o House of Cards o nuestros padres veían Dinastía, por ejemplo, ¿no?, de pequeño, pero llevado a los hechos reales de la España actual, en el cual nos encontramos subtramas, con Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, tramas, subtramas, la lucha de poder. El tema es la lucha de poder tan alejada de los problemas de la gente. Estoy en eso y nada, viendo proyectos de televisión que veremos lo que ocurre para un tiempo inminente o no. Y nada, colaborando también con la prensa digital, con el diario.es, haciendo algunas colaboraciones también en la televisión, bueno, pues enredando, sin parar. Exacto. Pedro Sánchez, al frente del Partido Socialista. ¿Esto para ti, Jesús, tú que vives con pasión la política, ha sido una sorpresa o en absoluto nadie podría presagiar este éxito o lo contrario? Yo creo que es una historia más de las ambiciones, ¿no? En el libro se muestra claramente cómo hay tal ambición por el poder que a veces lleva a espectáculos como este, porque no dejan de ser un espectáculo. Cuando tú decides que vas a apoyar a un joven político prácticamente desconocido y te reúnes con él, como hicieron una serie de gente muy importante del Partido Socialista, y le dices, pues bueno, tú puedes ser la persona que vas a ocupar este puesto, pero de forma temporal, porque no queremos, dicho de otra forma, yendo a nombres concretos, Susana Díaz no quería competir en ese momento con Madina, con Eduardo Madina, porque ella creía que podía ser un peligro para ella, puesto que estaba presidiendo Andalucía, perder con Madina. Utiliza, digamos, como peón a Sánchez, le dicen, serás, o ellos pensaron que iba a ser simplemente candidato a dirigir el Partido Socialista, pero no a la Moncloa. Cuando ocurre que él también quiere ser candidato a la Moncloa después de ser elegido líder del PSOE, es cuando se produce aquello que le dijeron a Susana de el guapito no quiere ser solo monaguillo, que quiere ser obispo. Y a partir de entonces van a por él. A Susana Díaz, ¿no?, al saberse perdedora.
Bueno, a Susana Díaz se le ha quedado cara de perdedor. Ahora, el problema yo creo que ocurre en la política, pienso, que hay, cada vez dicen, hay pérdida de credibilidad en la clase dirigente. También a veces se lo ganan, ¿no? Es decir, Susana Díaz yo creo que ahora mismo es vista como una especie de mala de la película, o mala de un cuento, o de algún libro como este, que no es la única mala. Pero claro, de cierta forma ya se lo ganas. Si haces las operaciones que has llevado a cabo de esa manera, y además ahora lo bueno que tienes es que para bien o para mal te suelen ver, y se ha visto mucho. La gente te pilla y claro, luego quieres que te voten. Pues por mucho que haya habido muchos poderes fácticos tratando de influir en una dirección o en otra, todo no les puede salir redondo. Y un 37%, por cierto, hoy que revela El Mundo, ¿no? Un 37% en Andalucía no votó, no apoyó a Susana Díaz. Bueno, puede ocurrir, hombre, vamos a ver, si tú miras Andalucía con la tasa de paro que tienen y el caso de corrupción de los seres de Andalucía, todo lo que ha pasado, el clientelismo que a veces hay también allí y demás, pues tampoco es que Susana Díaz sea ahora mismo, ¿no?, el personaje político del siglo. Puede haber gente que considere que no es como para votarla, ¿no? Ahí, mira, en el libro aparece reflejado perfectamente cómo ella, entre otras cosas, se mueve en las sombras del poder. Lo que pasa es que tiene entre sus defectos que tarda mucho en dar el paso. Suele poner a gente que intercede por ella, que es algo que, por cierto, hace muchísimo Mariano Rajoy. Mariano Rajoy es una persona que trata de que tú caigas por el precipicio, pero él, que no parezca que es el que te ha puesto la zancadilla. Yo creo que Susana ha jugado un poco a ser Mariano, lo que pasa es que Mariano lleva muchos años ya en política. Tú has contado que Mariano Rajoy tenía información privilegiada de lo que pasaba o iba a pasar en el Partido Socialista. La tenía. ¿Tú crees que, por ejemplo, aquí en Navarra, la clase dirigente, la que lleva toda la vida mandando, más allá del político al que se vota en unas elecciones cada 4 años, los poderosos no tienen información de lo que realmente se mueve en Navarra? Lo saben, ¿verdad? Yo creo que sí. Bueno, pues en el caso de Mariano Rajoy, es alguien que lleva mucho tiempo en política y que está perfectamente conectado ya con los que manejan, que al final en este país no son tantos grandes poderes empresariales y grandes poderes mediáticos los que están en el reparto de la tarta del poder. Y Mariano Rajoy tenía información suficiente, por ejemplo, para saber que a Sánchez iban a devorarlo los suyos y que después la abstención del Partido Socialista le iba a caer como fruta madura para que él siguiera gobernando a pesar de todos los casos de corrupción. Y así ha sido. Bueno, el Partido Socialista que se debatirá entre el no y la abstención a la moción de censura que plantea Podemos a Mariano Rajoy. ¿Qué consecuencias crees que puede tener una actitud o la otra? Mira, yo creo que estamos en un momento en el que mucha gente considera que debe regenerarse la vida política o la sociedad en España, ¿no? Por la corrupción que se vive, por la grave desigualdad económica que estamos sufriendo. ¿Qué ocurre? Que la gente que cree que debe haber una alternativa, en muchos casos piensa que debe ser formada por algo que haga que Mariano Rajoy pierda el poder, porque es alguien que está rodeado, como digo, de graves escándalos. Hay incluso gente de su partido que puede pensar lo que es necesaria una regeneración en ese partido, imputado, con graves temas relacionados más o menos con lo mismo, que es la financiación, etcétera. En torno a eso, si se debe hacer una alternativa, debiera hacerse de forma seria. Lo que se ha visto por ahora yo creo que dista bastante de ser muy serio, ¿no? Y el libro creo que muestra bastante de las pifias, incluso los enredos y las envidias y las luchas de poder que hubo entre unos y otros en el PSOE, en Podemos, en el PSOE. Lo de la moción de censura, mucha gente piensa que puede estar bien, pero que puede estar peor si la presentas para perderla. Entonces, bueno, la alternativa que se construya debiera ser para que funcione. Hay quien cree que no, que hay que hacerla porque es una forma de reflejar a aquellos que no la apoyan. Bueno, ellos verán. ¿Cómo ves la situación de Cataluña? Precisamente Podemos, que también se suma, ¿no?, a ese apoyo a ese referéndum unilateral en Cataluña. ¿Cómo ves el panorama? A ver, a mí del asunto de Cataluña me llama la atención poderosamente cuánto tiempo llevamos con un tema así, ¿no? Y cómo es un tema que tan pronto se agita como que tan pronto pasa a un segundo plano. En el libro se muestra muy bien cómo en un momento en el cual se vio que podía haber una alternativa posible, que formaran Podemos, PSOE, Compromís, incluso Esquerra Republicana, que algunos dirigentes dicen que hubieran estado incluso dispuestos a analizar si se aplazaba lo de la consulta. El tema de la unidad de España o su peligro muchas veces se pone en primera plana de la actualidad como si fuera el gran problema del país en un momento determinado, ¿no? Que yo no digo que no sea un problema, lo es, hay que resolverlo, hay un encaje ahí que habrá que hacer, ¿no? Un encaje territorial, y hay gente que tiene un sentimiento en Cataluña. Lo que pasa es que yo, y creo que mucha gente tiene la sensación de que a veces se utiliza como para meter miedo con determinados asuntos. Aquí el tema de la unidad de España, en un momento en el cual se podía hacer una alternativa de gobierno a Rajoy, se agitó. Y luego, sin embargo, se pactó la mesa del Congreso y los presupuestos se han pactado con los nacionalistas.
A veces el nacionalismo se agita en función de los intereses que tiene cada uno, ¿no? Por no hablar de los temas de corrupción que algunos que vamos conociendo ahora, tipo lo de los Pujol y tal. ¿Cuánto tiempo hace que eso no se conoce y no ha aflorado como era debido? ¿Por qué? ¿Qué ha habido ahí? ¿Qué tipo de entendimiento ha habido para que eso quedara ahí como algo pendiente? Eso es porque Pujol es un señor que no tiene 40 años. Claro, eso es digno de un Conspiraciones 2, ¿no? No, está en Conspiraciones, Jesús, todo eso se ve en Conspiraciones. Hay temas como el de Cataluña o el de Venezuela que se ve cómo se van agitando en momentos determinados en los cuales se considera que... Mira, el tema de Cataluña fue uno de los asuntos que en cierta forma se defendieron públicamente para hacer algo que poderes fácticos de este país empujaron, que fue el hecho de que hubiera algún tipo de entendimiento entre PP, PSOE y Ciudadanos. Con eso te digo, en el libro hay mucho más. ¿Por qué y quién movía eso? Está en el libro. Bueno, ahí lo dejamos, ¿eh? Conspiraciones de Jesús Cintora. La política navarra, ¿la sigues? ¿Qué grado de interés suscita también en Madrid? Jesús, este gobierno cuatripartito que tenemos liderado por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda Esquerra, con planteamientos de toda índole, pero ahora mismo precisamente con bastante juego político en todo lo concerniente a lo identitario, a la bandera, por poner algunos de los ejemplos que enfrentan de algún modo a ese gobierno cuatripartito con partidos constitucionalistas como pueden ser Partido Popular, Partido Socialista o Unión del Pueblo Navarro. A ver, yo por una parte creo que estamos en un tiempo en el cual no solamente en Navarra, se está viendo en otros muchos territorios, los gobiernos, digamos, de coalición o alternativos no son solo una cosa de aquí. Se han constituido en más territorios, con más éxito, con menos éxito, pero digamos que hay casos en los cuales, si el voto de la derecha está concentrado en una fuerza o en dos, lo que es la alternativa está fraccionado en otras fuerzas. Creo que en un sistema parlamentario el hecho de que ocurra eso no es una anomalía, como a veces se trata de decir. Hay una idea muy simple, que no es cierta, que a veces se dice esto de tiene que gobernar el que ha ganado, ¿no? En un sistema parlamentario, democráticamente, gobierna el que tiene más apoyos en una investidura. Eso no es una anomalía. A partir de ahí eso está ocurriendo en determinados territorios, las alianzas, ¿no? Alternativas a un poder, a veces en la derecha, concentrado en menos manos. Luego hay otros asuntos de los que estás hablando, el tema identitario. Yo respeto profundamente a quien tenga unas creencias determinadas en cada territorio, lo respeto. Yo no tengo el mismo sentimiento en muchos casos que pueda tener alguien así, pero lo respeto profundamente. No voy a utilizar su sentimiento para intentar trazar una línea y enfrentar esos dos sentimientos que pueda haber, nacionalista, no nacionalista, identitario, no identitario. Lo veo así, respeto mucho, mis inquietudes suelen ser otras habitualmente, pero yo respeto a quien es así y por supuesto me parece fatal que a veces se intente utilizar eso para enfrentar a la gente, que a veces se ha hecho, ¿no? Para mí un catalán que sea independentista me merece el mismo respeto que otro que no lo es, siempre y cuando respete a los demás, pero a veces esto se hace como, creo, ya te digo, el tratar de criminalizar a quien tenga un sentimiento independentista, pues me parece una aberración, igual que en caso contrario también lo hemos visto, cuidado. Jesús, si miramos fuera de España, desde luego en titulares estos días y en imagen tenemos, bueno, estos días o ya hace un tiempo, Estados Unidos con Donald Trump y su gira, su encuentro incluso con el Papa Francisco, y por otra parte el caso francés, ¿no? Macron, su encuentro también con Trump, que desde luego ha generado también mucha noticia. ¿Qué esperas de Francia, ¿no? Con esta nueva etapa abierta? De Francia, mira, lo que más me apetece destacar es el empuje que tiene digamos, una base social francesa donde no les aplican cualquier recorte en asuntos laborales o económicos de cualquier manera, ¿eh? Aquí en España vivimos un tiempo en el que yo creo que uno de los grandes problemas, yo creo que ya incluso históricos que estamos viviendo, es cómo se está precarizando el empleo. Cómo se han rebajado las cuotas salariales y se sigue haciendo de una manera tremenda la temporalidad. Y el nivel de movilización a mí sinceramente me sorprende en algunos casos. Movilización cívica, no estoy llamando a que nadie haga otra cosa, ni llamo a que siquiera la gente se movilice, pero sí me llama como analista y como observador de la actualidad, me llama poderosamente la atención. En Francia tienen determinados derechos que han defendido de una manera mucho más potente, cuidado. A mí eso eso me suscita cuando hablo de Francia. A partir de ahí, el gobierno que hay ahora, el nuevo gobierno, pues vamos a ver qué es lo que hace. Vamos a analizarlo, ¿no? La reforma laboral también será algo importante, desde luego, en Francia. Antes de despedirnos, Jesús, tú que eres un hombre muy
pegado, así hemos comenzado la conversación y me gustaría acabar así, ¿no? A los platos de televisión, a la televisión. ¿Cómo ves ahora mismo, a grandes rasgos, qué radiografía se te presenta de los medios de comunicación, sobre todo de las televisiones en nuestro país, en cuanto a formatos, en cuanto a presencia femenina, en cuanto a presentadores? ¿Con qué te quedas de lo que tenemos? Me has preguntado muchas cosas. Y mira, me voy a quedar con un chaval de Ágreda como soy yo, que vino aquí, por ejemplo, a Pamplona, ¿verdad? Y vivió pues por ahí, mira, cada año vivimos casi en un sitio, en Fuente del Hierro, vivimos también por Félix Huarte, por ahí por la travesía de San Juan Bosco, cerca de Avejeras, y veía televisión, pues veía una televisión que en determinados aspectos hablaba de los temas que ocurrían en Pamplona, en otros no se contaban. Pero yo defiendo la televisión, igual que los medios en general, que cuentan lo que ocurre. Algo tan sencillo como eso, pero no siempre se hace, eso por una parte. En contar lo que ocurre, en reflejar lo que es la sociedad, entra, por ejemplo, la parte femenina. En muchos casos sí se ven presentadores, pero estamos también en un gremio en el cual en los altos cargos, en los cargos directivos, todavía estamos bastante lejos de unas cuotas paritarias o que den tantas oportunidades a las mujeres como a los hombres. Y luego defiendo la pluralidad, defiendo la libertad de expresión plena, que no se quite del medio a nadie, defiendo que no se precarice más el empleo periodístico y defiendo a fin de cuentas que, bueno, pues que se pueda ejercer el periodismo con libertad. Ayer yo en la Feria del Libro de Madrid, estos días que hablaba con gente, me contaba un lector algo que me parecía interesante. Me contaba que movimientos culturales como hemos vivido en este país, además aquí no muy lejos, aquí se ha vivido el rock radical vasco, o determinadas expresiones culturales que me decía que a día de hoy muy probablemente serían imposibles o serían criminalizadas de una manera mucho más feroz de lo que pudieron ser criminalizadas en los años 80. Es decir, ha habido un retroceso en libertad de expresión en este país, desde mi punto de vista, y creo que desde el punto de vista de mucha gente, que no debería ir por ahí, no debería ir por ahí el camino, ¿no? Yo vengo con este libro, con toda la modestia del mundo, pero hay quien, por ejemplo, ve el libro, ve el título y tal, y se lleva las manos a la cabeza de lo que pueda ocurrir. Pues es un libro que educadamente cuenta lo que hay, es un acto de libertad de expresión, pero hay quien trata de criminalizar a gente que se expresa en función de determinados intereses. Yo defiendo la libertad en todos los sentidos. Bueno, pues ya por la sexta edición, Conspiraciones, con la firma de Jesús Cintora. Jesús, muchísimas gracias por venir a la Muga. A vosotros. Suerte, enhorabuena y que te veamos pronto. Te seguiremos. Gracias, Gabón, de verdad. buenas noches. Hasta pronto, Gabón. Muy buenas noches. Nosotros seguimos hoy con otros contenidos que nos alejan de alguna manera de la actividad o actualidad política, para seguir por la parte más cultural. Prolegómeno de fin de semana. Enseguida se lo contamos.